Muy buenas tardes a todos. Desde GVC Gaesco, en el día de hoy vamos a presentarles un webinar centrados en el sector bancario, en especial pues la buena evolución que ha tenido en el último año y sobre todo también la importancia que tiene en muchas de las carteras de nuestros clientes y por supuesto pues también en la bolsa de referencia española. También contamos para ello con Marisa Amazo y también contamos con Víctor Peiró para hablar de alguna otra alternativa de inversión que seguro que será de su interés. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes, Buenas Gemma. tardes a todos. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos. Si les parece, directamente nos centramos en el tema. Hemos preparado una presentación para que nos sirva de guión y, por supuesto, pues cuando finalice este webinar tendrán disponibilidad de la misma. Bueno, pues empezamos hablando claramente de la banca española, sobre todo de qué bien se ha comportado en este periodo reciente y bueno, pues con Marisa, que es una especialista del sector, ¿podrías comentarnos por qué han subido los bancos? Bueno, han subido los bancos porque los beneficios han subido por fin. Como pueden ver en las gráficas que les presentamos a continuación, el beneficio de la banca, en este caso europea, desde el año 2000 hasta la actualidad no ha crecido nada, es la línea roja, ha tenido sus vaivenes y ahora nos encontramos en el punto de origen de nuestra gráfica. Esos vaivenes, como también pueden ver con la línea verde, se replican en los precios, con lo cual cuando suben los beneficios, suben los precios, cuando bajan los beneficios, bajan los precios. Ya centrándonos más en el último periodo y viendo qué ha pasado desde la pandemia, como pueden observar ustedes, el índice bancario ha subido en torno al 50%, mientras los beneficios empresariales relacionados con la banca o el BPA del sector ha subido en torno al 80%. Evidentemente, la pregunta es clara. ¿Y por qué ha pasado esto después de llevar 10 años con esa línea roja, como pueden ver, absolutamente estancada? Pues lo que ha pasado es muy fácil. Ha habido dos datos macroeconómicos o dos evoluciones macroeconómicas que son, por un lado, perdonad que hemos tenido aquí una... Ahora, se nos había enganchado, nos podéis disculpar. El aumento de los beneficios de la banca tiene dos claves. La primera, los tipos de interés, y la segunda, el coste del riesgo. ¿Qué es eso del diferencial de los tipos de interés? Es lo que los bancos ganan entre la rentabilidad del crédito que dan a unos clientes y los depósitos o el coste de los depósitos de otros clientes. Antes de la subida de tipos de interés, ese diferencial estaba en un 2%, es la raya negra que ven en su gráfico de la izquierda. En la actualidad, ese diferencial ha subido hasta un 4%. Es decir, antes ganaban en margen de intereses 2 euros por cada 100 de negocio bancario, ahora ganan casi 4, es decir, han multiplicado, han doblado su margen de intereses derivado del negocio bancario. Y esto está estrictamente relacionado con la evolución de los tipos de interés a corto plazo, más concretamente del Euribor 12 meses. Como pueden ver en la gráfica también de la izquierda y con puntitos alternativos, cuando el tipo de interés a corto sube, suele subir el diferencial de la clientela. Cuando baja, este va a la baja. En un contexto donde los tipos de interés estaban a cero, ese diferencial se había estabilizado en el entorno del 2%. Con la subida que experimentó el Euribor desde negativo hasta el poquito más del 4%, ahí tuvimos ese reflejo porque en la rentabilidad del crédito se trasladó toda la subida, sin embargo en los depósitos no pasó eso. Ahora también vemos cómo la pequeña bajada del Euribor 12 meses que hemos vivido o en los meses de diciembre, enero y febrero hasta la actualidad, ya está empezando a hacer su mella en la rentabilidad de crédito y vimos cómo empieza a bajar marginalmente este diferencial. El segundo punto importante para entender por qué han aumentado los beneficios de la banca es que el coste del riesgo se ha mantenido en niveles medios de ciclo, en torno a 50 puntos básicos, en concretamente 46 en el año 23. Con lo cual, con el aumento de la generación de ingresos y un coste del crédito muy estable,
estas provisiones que tengo que dotar para los créditos morosos solo se han llevado o se han comido un 18% de todo el resultado de explotación que genera la banca. De media, estas provisiones en el pasado se habían comido casi el 50%. Con lo cual, con estas dos variables explicamos el crecimiento de los beneficios empresariales de la banca española. Con este entorno, Marisa, ¿qué podemos esperar de cara al futuro, ¿no? Tan buen comportamiento en este periodo reciente y la expectativa para los próximos años, ¿dónde podemos esperarla? Al final, los bancos dependen de dos cosas: del crecimiento económico y de los tipos de interés. ¿Qué esperamos del crecimiento económico? Bueno, el crecimiento económico en España está siendo bastante resistente. Las estimaciones de consenso para este año apuntan a un 1,7%, aunque ya estamos viendo lo que está llegando al mercado son estimaciones más cercanas al 2, incluso al 2,2. Para el 25 y para el 26 también esperamos un entorno de crecimiento del 2%, que es una situación bastante benigna, dado el crecimiento potencial español. Teniendo en cuenta este crecimiento económico, lo que podríamos ver es una evolución relativamente positiva en volúmenes, porque están muy relacionados con el crecimiento económico, también con el coste del riesgo, que está vinculado indirectamente. Cuanto mejor es el crecimiento económico, menor coste del riesgo tenemos. Y este coste del riesgo, realmente la variable crítica es la tasa de paro. Ya sabemos que cuando hay crecimiento económico, la tasa de paro tiende a descender. La segunda variable, y esta es la gran incógnita, es qué van a hacer los tipos de interés. Al negocio doméstico español le influyen sobre todo los tipos a corto plazo y más concretamente el Euribor 12 meses. Aunque se ha tratado de cambiar un poco la estructura de las carteras bancarias, haciéndolas más a largo plazo, un gran porcentaje del crédito doméstico está vinculado todavía al Euribor. Y el Euribor, como saben ustedes, está bastante vinculado, bastante cercano al tipo de intervención. ¿Qué se espera del tipo de intervención? Bueno, durante lo que llevamos de año cada vez se está posponiendo más las bajadas de tipos de interés por parte tanto de la FED como del Banco Central Europeo. De hecho, para Estados Unidos esperamos una o dos bajadas y ya a final de año. Y aquí la incógnita es si el ECB se va a atrever o no a bajar los tipos de interés antes que la FED. Yo creo que esto es un juego un poco binomial de 50-50, porque la bajada de tipos del ECB anterior a la FED podría importar inflación vía moneda o vía divisa, con lo cual lo que hemos ganado durante estos años de llegar a controlar la inflación, ya estamos en el entorno del 3 y bajando para llegar a un 2 probablemente a finales del año 25, principios del 26, pues se nos podría trastocar. Con lo cual, esa es la gran incógnita de los tipos. El Euribor seguirá. Para los bancos, cuanto más tiempo se mantenga el Euribor en las zonas actuales del 3,60-3,70, mejor para su negocio. Lo cierto es que a medio plazo, y ese medio plazo será el año 25-26, pensamos que los tipos llegarán a un suelo. Ese suelo nosotros lo hemos fijado en el entorno del 2,5%. Con esto, pues tendremos algún impacto negativo en margen de intereses y, por tanto, ya no veremos los crecimientos tan fantásticos de beneficios que hemos visto en los últimos ejercicios, sobre todo en el año 22 y en el año 23. ¿Qué estamos esperando de beneficios? Bueno, ya se ve ahí, por un lado les he puesto la evolución del BPA del Eurostoxx Bancos y por otro lo que esperamos para los BPAs de la banca española. Bueno, como ya ven en la gráfica de la izquierda, los grandes crecimientos del BPA del sector bancario se han producido en el año 22 y 23 con un 20 y un 30% respectivamente. Entre ya en el año 19 y el 23, el BPA de la banca europea creció a una tasa anual del 17%, frente al Eurostoxx que creció al 10%. De ahí se explica el comportamiento diferencial de ese sector frente al Eurostoxx. Sin embargo, para los próximos años, el crecimiento anual que se espera para el índice de bancos es de un 6% anual hasta el año 26 y de un 8% para el Eurostoxx. Con estas cifras parecería que los bancos, aunque tienen todavía perspectivas de crecimiento, deberían esta vez comportarse algo peor que el Eurostoxx. Y en cuanto a los bancos españoles, aquí sí que, vamos a decirlo, va a ir por barrios. Va a ir por barrios porque tenemos dos entidades
en vías o no vías de fusión, BBV y Sabadell, con lo cual los beneficios que nosotros aquí hemos incorporado son los beneficios sin la fusión, y el crecimiento o no depende de la diversificación internacional. Así, Santander y BBVA tendrán un comportamiento diferencialmente bueno frente a los bancos puramente domésticos o de la zona euro como CaixaBank y Bankinter, y Sabadell se quedará en un entremedio porque tiene Inglaterra y hay por la forma que se gestiona el margen de intereses en Inglaterra, podrá modular bastante la evolución de sus beneficios. Con eso estamos hablando de un agregado que este año seguirá creciendo un 11%. Cuanto más continúen los tipos en este nivel, pues mejor. Y luego ya en el año 25 y 26 lo que veremos serán caídas más acusadas en los puramente domésticos, menos o menos acusadas e incluso sin caída en los bancos internacionalmente diversificados. Entonces, bueno, parece que por tus palabras hay algunas entidades que todavía tienen una previsión algo más positiva. ¿Crees que podrías darnos algún detalle concreto de aquellos bancos que consideras que todavía pueden hacerlo algo mejor y cuál sería de alguna forma también una recomendación interesante de inversión? De acuerdo. Bueno, a nivel agregado, tiene ahí la evolución del precio-valor contable de la banca europea. Ya ven que acabamos de saltar la media de los últimos 10 años. La verdad es que no esperamos volver a los resultados y a los retornos de los años previos a la gran recesión, porque ha habido muchos cambios estructurales, pero sí que han tenido un buen comportamiento en esta última época gracias a esa evolución de los beneficios, esa mejora de las rentabilidades. En cuanto a los bancos que nosotros estamos recomendando ahora más concretamente, y BBV, Sabadell, ahora esperamos que mientras esté la OPA, pues la verdad que sea otras noticias que no lo bien que lo hacen desde un punto de vista fundamental. Los dos favoritos son en estos momentos Santander y CaixaBank. Son los que tienen un potencial del 22 y del 21% respectivamente. En el caso del Santander, para este año esperamos que crezca el beneficio en el entorno de los 12.000 millones de euros y está cotizando con un PER de 6,2 veces y un precio-valor contable tangible de 0,95 por debajo de la media del sector, y también una rentabilidad por dividendo del 4,1, que aquí la tienen que duplicar porque ahora están pagando la mitad del dividendo vía recompra de acciones. De ahí que si ustedes miran la evolución del beneficio y la del BPA, el BPA crezca más, porque cada año están recomprando en el entorno del 5% del total de las acciones. CaixaBank es la acción que creemos que ahora tiene un mayor potencial. Va a seguir creciendo sus beneficios de manera marcada, por lo menos este año, con unas perspectivas de margen de intereses que rondará el doble dígito de crecimiento, y está cotizando a unos multiplicadores pues, que nos parecen bastante atractivos. Olvidándonos ya de Santander, BBV y Sabadell, pues está un PER de 7,3, pero es que está una rentabilidad por dividendo del 8,8%. ¿Por qué esta rentabilidad más alta? Porque su objetivo de payout es el del 60%. Y esto sin incluir aquí todo lo que tiene que ver con recompra de acciones, dado que este banco está generando mucho capital y puede seguir devolviendo capital al accionista. Muy bien. Bueno, pues yo creo que ha quedado suficientemente claro. Podemos posteriormente, si quieres entrar algo más en detalle de la evolución de estos valores Santander, CaixaBank, o si quieres enumerar algún detalle adicional. Bueno, la verdad es que si vemos todos los bancos, todos, como ven en el gráfico de la derecha, han tenido un comportamiento desde que se empezó a ver que subían los tipos de interés, un comportamiento mejor que el del mercado. Es más claro en el gráfico de CaixaBank, ¿de acuerdo? Donde, aparte de todos los vaivenes por la fusión, en el momento que ya empezaron a subir los tipos y se vio la traslación a margen de intereses, es cuando tuvieron el gran despegue en cuanto a cotización. Eso sí, con el problema en medio que hubo con los bancos americanos, que nos dio un pequeño susto en marzo del año pasado. Muy bien. Bueno, pues Víctor, si te parece, pasamos a ver alguna otra alternativa sectorial. Es cierto que hemos visto un entorno macro que ya parece que vamos definiendo en estos últimos meses.
cómo se han comportado otros sectores y si nos puedes enumerar algún detalle de estos otros sectores. Sí, claramente este entorno macroeconómico que hemos visto con Marisa, ¿no? El cambio que ha habido en el sesgo de tipos, ¿no? Con una subida súper fuerte desde mediados de 2022 a unos niveles actuales en los cuales todo el mundo está discutiendo si van a bajar más o menos, pero que tarde o temprano pues algo bajarán, ¿no? Entonces, en este entorno hay dos maneras de mirar el comportamiento sectorial, ¿no? Primeramente, a corto plazo, ¿no? A corto plazo, lo que han hecho en lo que llevamos en estos prácticamente 6 meses que llevamos del año, vemos como los bancos siguen destacando muy positivamente, ¿no? En esta evolución de un 26% en Europa, ¿no? Que compara con el 11% de media del Eurostoxx, y que ahí están acompañados por sectores también financieros, como por ejemplo el de seguros, y otros sectores cíclicos como industria o media, ¿no? E incluso tecnología, ¿no? Que son los que se benefician, por así decirlo, de una un potencial económico bastante bueno, ¿no? Que está sorprendiendo al alza, ¿no? Por el lado contrario, los sectores que están en rojo están, por así decirlo, en el segmento de sectores defensivos, en los cuales, pues mientras la economía vaya fuerte, por un lado, tienen menos atractivo que los sectores cíclicos, y por otro lado, en algunos casos, como por ejemplo el de las utilities o el de las telecoms, pues están afectadas justamente de forma contraria que los bancos en la medida que los tipos de interés se continúan altos, ¿no? Y vemos esos comportamientos negativos en telecomunicaciones, en utilities, en los sectores defensivos como alimentación y salud, ¿no? Pero esto es la visión a corto plazo, ¿no? Si vemos la visión a largo plazo, las tendencias macroeconómicas que han sido objeto de recomendación, tanto en esta casa como en otras muchas, que se están y que esperamos que sigan cumpliéndose en el largo plazo, pues siguen en cierto modo invariables, ¿no? Si vemos el comportamiento en los últimos 10 años, vemos que sectores como el de tecnología, que por la digitalización de la economía todos esperábamos e incluso seguimos esperando que vayan a seguir mostrando un crecimiento por encima de la media, pues tienen muy buen comportamiento en los últimos 10 años, y sectores más que llamamos, por así decirlo, mastodónticos, ¿no? Porque son los sectores de toda la vida, ¿no? Los sectores de eléctricas, energía, bancos, telecoms, se han quedado atrás. Como vemos aquí, están prácticamente todos por debajo del nivel que estaban hace 10 años, a pesar de este repunte tan fuerte que, como ha mostrado bien Marisa, se ha producido en los bancos y en otros sectores, como por ejemplo el de la energía, ¿no? Pero son sectores al final que están más maduros, que si miramos en el largo plazo, pues quizás a lo mejor tienen menos crecimiento que otros sectores, como el industrial, donde se siguen produciendo novedades industriales, ¿no? Como la impresión en 3D, la robotización, todo este tipo de cosas, o los sectores tecnológicos, donde van las empresas pues acaparando más ámbitos de la economía, o incluso el consumo, ¿no? Que se está viendo beneficiado por los cambios de hábitos en la población, ¿no? Que es ahora menos dada a comprar bienes duraderos, ¿no? Coches, casas, todo esto, y prefieren gastarse más el dinero en temas de consumo, ¿no? Como viajes o ocio en general, ¿no? Otro tipo de actividades, ¿no? Entonces, esos dos sectores van despuntando y los otros se han quedado atrás. Y en medio tenemos una serie de sectores que, en mi opinión, están muy relacionados con lo que estamos hablando, ¿no? Con el tema de los tipos de interés, ¿no? Y aquí estamos hablando, por ejemplo, de las eléctricas y de las infraestructuras, ¿no? Las eléctricas e infraestructuras son dos sectores que desarrollan una serie de activos que están muy apalancados, ¿no? Que utilizan mucha deuda para ponerse en marcha, ¿no? Y por eso han estado perjudicados por la subida de tipos de interés. Bien, y con a partir de ahora, ¿qué podemos esperar, ¿no? el futuro en términos de valoración y beneficios para estos sectores? Vale, bueno, realmente aquí lo que queríamos destacar es un poco la fortaleza subyacente que hay en todo lo que es el mercado bursátil, ¿no? Si vemos aquí las flechas amarillas, ¿no? Lo que muestran es un poco el crecimiento que va a haber entre el beneficio esperado para el 2024 y el beneficio esperado para el 2025, ¿no? En todos los mercados, esto es Europa con Inglaterra, Europa sin Inglaterra, España y Estados Unidos, pues va a haber un crecimiento significativo que va entre el 5% para el menor de los casos hasta el 15% en el mayor de los casos, ¿no? Y además vemos que la línea
de estimación de los beneficios del 2025 en todos los mercados ha subido ligeramente, ¿no? Esto está un poco detrás de esa mejoría de las expectativas que ha mencionado Marisa y también de la razón por la cual los tipos de interés no han bajado como se esperaban a finales del 2023, ¿no? Entonces, esto es un apoyo subyacente para todos los sectores. Es verdad que la economía va bien, pero a nosotros nos gustaría centrarnos en los sectores que están dependiendo mucho de estos movimientos de tipos de interés, ¿no? Aquí, por ejemplo, hemos puesto la correlación que hay entre el comportamiento de las utilities en la línea azul y los tipos de interés a 10 años, ¿no? En la línea negra, ¿no? Y vemos que en la mayoría de los episodios temporales han sido pues, inversamente correlacionados, ¿no? Aquí vemos pues, que en el año 2000, al principio, ¿no? Del 2022, perdona, del 2023, finales del 2022, pues el comportamiento de los bonos, de las rentabilidades de los bonos fue alcista prácticamente hasta mediados del 2023 y por eso vimos pues, un comportamiento el comportamiento de las utilities fue alcista y vimos una cierta desaceleración en los tipos de interés a largo plazo. En las otras etapas, por ejemplo, en esta que estamos viendo ahora, desde finales del 2023, cuando se pensaba que, no solo se pensaba que los tipos de interés de referencia de los bancos centrales iban a bajar, sino que las propias rentabilidades, como vemos aquí, de los bonos a 10 años bajaron fuertemente, pues el índice de utilities subió significativamente, ¿no? ¿Qué pasó a principios del 2024? Pues ha pasado lo que ha mencionado Marisa, ¿no? Que el retraso en la bajada de los índices de inflación ha llevado a que los tipos de interés hayan repuntado en cierta manera y otra vez han vuelto a caer los índices de empresas pues, como las utilities o, por ejemplo, las inmobiliarias también en ese momento, ¿no? ¿Qué estamos esperando ahora? Y es un poco lo que queremos destacar ahora, pues que al contrario que los bancos, que se pueden ver ralentizados en su beneficio, no mucho más que ralentizados, pero ralentizados en su beneficio si los tipos de interés empiezan a bajar en algún momento, ¿no? A partir de septiembre, de junio, septiembre, pues estos sectores que tienen un comportamiento totalmente contrario a los tipos de interés pueden verse beneficiados, ¿no? Y en este sentido hemos destacado dos empresas, ¿no? Hablaríamos, por ejemplo, de una empresa en el sector de las utilities, que es Acciona Energía, ¿no? El sector de las energéticas de electricidad, ¿no? Porque hay que diferenciar entre las energéticas de petróleo y las de electricidad. Las energéticas de electricidad han estado muy penalizadas, no solo por los tipos de interés, sino porque los precios de la electricidad han caído bastante en los últimos 2 meses y vemos cómo, por ejemplo, Acciona Energía pues, tiene ahora mismo un potencial respecto a nuestra valoración de alrededor de más del 30%, ¿no? Está cotizando a multiplicadores de menos de 8 veces entre Price Value EBITDA. Es una compañía que tiene pues, activos que van a funcionar durante 30 años y que normalmente han estado valorados incluso por operaciones corporativas que se han visto a niveles de 12, 13 veces, ¿no? Y ahora están cotizando a niveles de 8 veces, ¿no? Entonces, esta la destacamos porque, igual que hemos visto que había un comportamiento contrario en el caso de la cotización con los tipos de interés, pues también vemos cómo se ha quedado atrás respecto al IBEX, ¿no? Aquí vemos la comparación desde 2021 de Acciona Energía con el IBEX. Vemos cómo se ha quedado, pues ha perdido bastante en términos relativos respecto al IBEX y básicamente pues ha sido desde el comienzo del inicio de la subida de los tipos de interés, ¿no? A mediados del 2022, ¿no? Cuando se intuía e incluso bajaron los tipos a largo plazo a finales del 2023, ¿no? En el invierno de 2023, que los tipos estaban empezando a bajar, la cotización recuperó bastante, pero este movimiento se ha interrumpido y se ha abortado por pues por el retraso en la bajada de los tipos de interés. Nosotros pensamos que ahora, con los últimos datos de IPC que ha habido, que no es verdad que no están cayendo drásticamente, pero sí que se está viendo como poco a poco, pues pensamos que en un año se pueden deslizar desde los niveles del 3% que hay ahora hacia el 2%,
y esto puede llevar a que los tipos de interés pues, se corrijan un poco, tanto en lo que son, sobre todo, los índices de referencia y los índices a corto plazo, aunque menos en los de largo plazo, pues ahí podemos ver una mejora en el comportamiento de acción a energía, ¿no? Por otro lado, además, también esperamos una normalización de los precios de la electricidad. En este gráfico hemos graficado en la línea negra lo que es la evolución de los precios de la electricidad. Como veis aquí, siguen afectados por dos cosas que han sido muy extraordinarias, ¿no? Que son la guerra en Ucrania, que disparó todos los precios energéticos, y luego lo que es la sequía que hubo en el año 2022 y 2023 frente justamente a todo lo contrario, que es la gran producción hidráulica que está habiendo en el 2024. Esta línea roja muestra cuál es la producción solar, que ha crecido un montón, y la línea azul, cuál es la producción hidráulica. O sea, que ha coincidido un despegue muy fuerte de la energía producida por las empresas solares con una hidraulicidad muy alta, ¿no? Que en los últimos años había estado relativamente baja y este año ha subido, y tradicionalmente cuando hay mucha producción hidráulica en España los precios de la electricidad caen. Entonces se ha sumado lo que es la caída por la normalización de los precios energéticos en Europa con una gran producción hidráulica, y esto ha tumbado los precios eléctricos. Entonces, si sumamos la caída de los precios eléctricos con el tema del retraso en la bajada de los tipos de interés, pues tenemos una gran infravaloración y castigo a todas estas empresas renovables, y en concreto Acciona Energía. ¿Por qué mencionamos Acciona Energía? Pues porque el 70% de sus activos son activos eólicos, tienen además una buena parte de sus activos regulados, que no están afectados por los precios de mercado, y además tiene una diversificación geográfica, porque este tema de los precios energéticos ha sido especialmente grave en España, mientras que en otros países es mucho más estable porque se miran por contratos a largo plazo. Entonces, esta es un caso de las que vemos que puede ser beneficiada por la bajada de los tipos de interés. Y otro caso que mencionaríamos sería Celnex, ¿no? En el caso de Celnex también vemos unos potenciales bastante interesantes, cercanos al 40% según nuestras valoraciones, y unas valoraciones que, aunque no están tan baratas como en el caso de Acciona Energía, recordamos que estaban a 7 veces, en el caso de Celnex estamos estimando alrededor de 12 veces, pero si miramos a los fundamentales de Celnex, pues vemos varias cosas interesantes, ¿no? Primero, que los contratos que tiene la compañía, ¿no? Al final la compañía se dedica a alquilar las torres de comunicación a las empresas de telecomunicaciones, ¿no? O sea, Celnex es la propietaria de las torres por las que circulan los datos de Telefónica, Vodafone, Orange y todas estas en su gran parte, ¿no? También hay otras redes de antenas, pero la mayor parte son de Celnex, y tienen unos contratos con ellos de entre 10 y 20 años, fijados, ligados al IPC. Y además, en los cuales habrá un crecimiento ligado también al número de abonados, ¿no? Que utilizan esas redes, que sigue creciendo en España pues con la población, ¿no? Alrededor más o menos del 5% con la población y con las migraciones que hay y las utilizaciones que hay de números de teléfono ocultos, ¿no? Para todo lo que es el Internet de las cosas, ¿no? Es que todos los coches llevan pues, distintas SIMs, muchos aparatos también las llevan, pues eso va creciendo en términos de un 5% al año. Nos sumamos el IPC al 5%, nos da un crecimiento en la actividad de la compañía, pero ha estado muy penalizada, como veis aquí, por el inicio de la subida de tipos. ¿Por qué? Porque es una empresa con una deuda muy elevada, ¿no? Entonces, creemos que el driver que va a hacer, el factor que va a hacer que la acción empiece a subir va a ser esta bajada de tipos, ¿no? Y cómo, además de la bajada de tipos, cómo la compañía va a hacer que el mercado deje de penalizarla por los altos tipos, bueno, o por la no bajada de tipos de interés, pues con una venta de activos que ya esperado. O sea, después, en todo este proceso que la acción subió muchísimo, la empresa estuvo comprando muchísimos activos para configurarse como la líder mundial en este tipo de infraestructuras, y ahora lo que va a hacer es, de todos esos activos, pues va a quedarse con los que realmente van a ser el core de su actividad, y va a vender otros, como por ejemplo activos en Austria, que no son tan core business para ellos, ¿no? Entonces va a reducir la deuda en aproximadamente un 11%, el equivalente al 11% de la capitalización, con lo cual creemos que incluso manteniéndose
los multiplicadores que tiene la compañía, puede haber una ganancia importante en lo que es la capitalización de la misma, ¿no? Y bueno, ya con esto, en la presentación te veréis otros nombres, pero si quieres te paso a ti la palabra, ¿no? Muy bien, pues muy interesante. Tenemos varias preguntas y ahora, si os parece, pasamos a ellas, sobre todo del sector bancario, pues ha suscitado interés. Ahora comentaremos algunas, pero no queremos dejar también de trasladarles que, como saben, GVC Gaesco, el grupo, pues aparte de ofrecerles la posibilidad de intermediar estos valores a través de nosotros, también les ofrecemos el servicio de gestión discrecional de carteras de renta variable, donde, como ya saben y les hemos anunciado en otras reuniones previas, gestionamos dos tipos de carteras. Una cartera centrada en los dividendos, que sería la cartera de renta variable y dividendo, con un enfoque patrimonialista, buscar dividendos por encima del mercado y rentas periódicas, y una cartera de renta variable más activa, que tiene una correlación mayor a los mercados y, por tanto, pues busca una revalorización en el precio del activo con una mayor rapidez, ¿no? Ambas carteras se apoyan, por supuesto, en esta selección de valores que en el día de hoy hemos centrado en el sector bancario y en otros sectores con potencial, y bueno, pues trabajamos de la mano con el departamento de análisis buscando esas mejores ideas de inversión. Y si les parece, bueno, pues pasamos a ver algunas preguntas. Me retraso en la presentación porque creo que te vendrá bien, Marisa. Una de las preguntas que nos hacen es, dentro de estos bancos que comentábamos, si podemos detallar un poco, podemos hablar más en detalle de la rentabilidad por dividendo de los mismos. Y de qué pensamos, ¿no? Que si los beneficios empiezan a lo mejor a no crecer tanto, sí se verá afectada esa rentabilidad por dividendo en el futuro. Bueno, pues sí que se va a ver afectada. Evidentemente, los bancos tienen una política de payout de entre el 50 y el 60%, dependiendo de las entidades. En nuestras estimaciones siempre mantenemos esas políticas, aunque son susceptibles de ser cambiadas. Así, en el caso de CaixaBank, con un 60%, lo que observamos es que el impacto negativo de los tipos de interés en el margen de intereses también penalizará, como ya les comenté anteriormente, el beneficio, y por tanto la rentabilidad dividendo del 25 es ligeramente más baja que la del 24, 8,1 frente a 8,8. Entonces, la clave para un alto beneficio, para un alto dividendo, es un alto beneficio. Y nosotros, como esperamos ese impacto negativo que se producirá entre el 25 y el 26, que será más o menos profundo, dependiendo de la profundidad de la bajada de tipos, también de cuándo se produzca esta bajada de tipos del Euribor 12 meses, pues sí que vemos en bancos como pues Bankinter, 6,258, bajadas en el nivel de beneficios, por tanto, en el nivel de rentabilidad por dividendo, todavía niveles bastante atractivos. El caso de Santander es diferente porque está pagando, ya lo tiene establecido como política, el 50% de su payout o de su dividendo total lo paga con recompra de acciones. El resto de bancos no tienen establecido cuánto, aunque sí que estamos viendo que que parte de esa rentabilidad por dividendo se paga con recompra de acciones. Y así lo hemos visto pues en Sabadell, en CaixaBank, BBVA. El único que no hace recompra de acciones es Bankinter. Otra pregunta también a nivel sectorial, en la comparativa de los bancos españoles, nos dicen cuál de ellos es el que presenta mejores ratios de capital. A ver, el que no está, si lo tenemos ahí puesto, el que tiene un capital más alto es Unicaja, tiene un 14,3 de CET1 fully loaded. Estos son palabréjulas de los bancarios, es decir, del requerimiento total. El que menos ratio de capital presenta ahora es Santander, porque con un 12,3. Y luego entre medio están BBV con un 12, BBV, CaixaBank como Bankinter en torno al 12,5 y Sabadell con un 13,3. Con lo cual las exigencias también varían. Aquí es muy importante saber, más que el ratio en absolutos, es muy importante conocer lo que se llama la distancia MDA, que es la distancia que tiene ese CET1 en relación con los requerimientos que hace el regulador, es decir, mejor dicho, el supervisor. Para España es
el Banco Central Europeo, y ahora habrán estado ustedes viendo en prensa continuamente que Banco de España parece que va a pedir un colchón adicional, lo que se llama el colchón anticíclico, con lo cual a los requerimientos del Banco Central Europeo se añadirá este colchón anticíclico, pero realmente va a tener un impacto marginal en los bancos españoles porque su distancia a ese requerimiento es tan amplio que lo pueden absorber. Lo que estamos pendientes de saber todavía es que si los ratios de capital objetivo, que en la actualidad son entre el 12-13%, los van a revisar al alza o no en función de este mayor requerimiento. Esto todavía los bancos, como no se ha implantado todavía, falta regulación, faltan muchos meses, todavía no han hablado. Y esto es lo que realmente va a determinar su capacidad tanto de pago de dividendos como de recompra de acciones. Otro tema, bueno, dentro de un poco de los bancos de los que hemos comentado, parece que dentro del sector y dentro de España, Unicaja ha sido el menos agraciado en todo este buen comportamiento del sector, ¿no? Y sí que tenemos alguna pregunta, bueno, pues referente a que cuál ha sido, por qué es ese motivo, ¿no? Si es que es el patito feo del grupo o hay algo más. Bueno, es un patito que no es un cisne, la verdad. Si ven ahí en la exposición que le estamos haciendo, en este cuadro con tanto numerajo, hay una cosa que se llama el ROTE. Ese ROTE es la rentabilidad de la banca. Y para desgracia de Unicaja, la rentabilidad para el accionista de Unicaja es de un 6% el año pasado y este año esperamos que suba al 7%. Esto pues compara un poquito mal o feo con un Bankinter con un 15,5% esperado para el 24, un Santander, un CaixaBank incluso, porque Santander y BBVA, al tener exposición en países emergentes, obviamente deben tener mayor retorno. Pero fíjense ustedes en un CaixaBank o un Sabadell que con un negocio puramente doméstico tienen rentabilidades del 15 y pico por ciento, es decir, más que doblan la rentabilidad de Unicaja. Además, en el medio plazo sí que se espera que mejore un poco esa rentabilidad de Unicaja, pero no que llegue al famoso 10%, que es digamos, el límite que exigimos o lo que consideramos que debería ser el mínimo exigible a los bancos de rentabilidad. Y la verdad es que es difícil. De hecho, me parece que salía ayer en prensa que acaban de contratar, me parece que es a Deloitte, para que les ayude a mejorar esa rentabilidad. Tenemos también un par de preguntas asociadas al impuesto sobre la banca, una que si podrá extenderse más allá del 24 y si no es así, una vez si se elimina el impuesto a la banca, ¿qué impacto adicional puede tener en las cotizaciones? Bueno, por el momento el impuesto a la banca está prorrogado hasta el año 25. En principio era 23 y 24, se ha prorrogado hasta el 25. Yo en mis valoraciones he decidido meterlo para toda la vida porque ningún partido político está diciendo que lo vaya a quitar. Ni gobierne quien gobierne, ni PP ni PSOE han dicho que lo van a quitar. Es más, desde el gobierno continuamente se habla de la extensión del mismo. Otra cosa es lo que acabe diciendo el Tribunal Constitucional dentro de 5 o 6 años. Y a mi juicio hay ciertas posibilidades de que este impuesto se considere no constitucional. ¿Por qué creo eso? Porque discrimina en función del negocio, penalizando más al negocio de pymes frente al negocio de hipotecario, y en segundo lugar no se aplica a todas las entidades financieras, sino a las que tienen un determinado tamaño, con lo cual distorsiona la competencia. ¿Cuánto impactaría? La verdad es que un montón. Más o menos las cantidades son Santander en torno a 400 millones de euros que van directo al beneficio neto porque este impuesto no es deducible. BBVA cerca de 300, CaixaBank superior a 500, Sabadell cercano a 200, Bankinter en torno de 100 y Unicaja en torno a 70. En los que más impacta son en Unicaja y en Sabadell, porque Unicaja este año va a ganar en torno a 400, 450 millones y claro, 70 millones es un porcentaje mucho más alto que los 400 y pico de Santander sobre un beneficio de 12.000. Con lo cual los más beneficiados serían justamente los que menos rote tienen. En este sentido, hablando de los dos que hemos mencionado, hemos destacado Santander, CaixaBank,
hay una pregunta de si una forma de elegir entre uno u otro sería esa exposición a negocio internacional frente al negocio más doméstico de CaixaBank ante ante un futuro económico que pudiera debilitarse en España, aunque también pues nos preguntan que cómo lo vemos, ¿no? Parece que a priori no hay mucha debilidad económica. Gracias a Dios no tenemos mucha debilidad económica y los datos macro que están saliendo de España muestran una notable fortaleza, con lo cual eso afecta positivamente a CaixaBank, sobre todo desde el punto de vista del coste del riesgo. De hecho, estamos prácticamente en mínimos históricos, en torno a menos de 30 puntos básicos de coste del riesgo. Pero, ¿qué ofrece Santander cara al futuro frente a CaixaBank? Por si alguien quiere elegir. CaixaBank, cuando bajen los tipos de interés en Europa, y a pesar de todas las medidas que está tomando para intentar neutralizar el impacto, el margen de intereses se va a ver penalizado. Eso no cabe la menor duda. ¿Cuánto? Pues va a depender de la rapidez y de la profundidad. Entonces, yo tengo calculado que más o menos en los 2 años 25-26, que es donde se verá el impacto negativo, pues caiga en el entorno del 8-10%, que eso luego traducido en beneficio es importante. En el caso de Santander, pues lo bueno que tiene Santander es que tiene países con relación positiva con tipos de interés, pero tiene otros países que están relacionados negativamente. Esta vez no les hemos incluido, pero el movimiento para el próximo ejercicio de tipos de interés a la baja no es una cosa de la FED y de ECB, es algo que se va a ver en prácticamente todo el mundo. De hecho, los países emergentes ya han empezado a bajar tipos de interés en el año 23. Pues, por ejemplo, en el caso de Santander, la unidad que más dinero genera o ha generado para el grupo es Brasil, y Brasil tiene una relación directa con los tipos de interés, es decir, inversa, cuando bajan los tipos de interés, más gana. Con lo cual, lo que podrá pasar en el futuro es que muy probablemente lo que de malo tenga el margen de intereses de la zona euro se podrá ver parcialmente compensado por lo que de bueno tiene el margen de intereses de Brasil con la bajada de tipos de interés. Con lo cual, pero por otro lado, ¿qué tienen de negativo Santander frente a CaixaBank? Que la mitad del beneficio viene de países emergentes, con lo cual es más volatilidad, le aplicamos unas primas de riesgo más elevadas para en su valoración, etc. De hecho, si ven ustedes, en términos de PER, uno está 7,3 y 7,3 CaixaBank, 6,2 Santander, y hablamos de más o menos del mismo potencial. ¿Por qué? Porque Santander lo valoramos con unas tasas de descuento más amplias para incorporar ese riesgo de países emergentes. Muy bien, luego hablando de las fusiones, que ya hemos visto, inicio de proceso de fusiones, hemos visto BBV con Sabadell, nos preguntan, uno, si esperamos que pueda haber alguna operación transfronteriza, y dentro de otros sectores, Víctor, si detectamos que ya puede haber algún tipo de movimiento de fusiones dentro de otros sectores aparte del bancario. Yo personalmente, y llevando en contra, y siendo contraria a lo que habla siempre desde el BCE, no creo en las fusiones transfronterizas, sí que creo en las compras. ¿Por qué no creo en las fusiones transfronterizas? Porque si ven ustedes, ¿qué es lo que nos ha contado BBVA sobre la fusión de Sabadell? Las sinergias de costes. ¿Cuándo hay sinergias de costes? Cuando tú puedes cerrar oficinas o quitar equipos gestores Sin embargo, las transfronterizas, primero, las regulaciones en Europa siguen siendo distintas. No tienes ningún solapamiento de redes y probablemente tengas que mantener sociedades distintas, con lo cual difícil reducir las cúpulas directivas. Con lo cual, todo lo que son las sinergias de costes se eliminan, y el ser más grande por el hecho de ser más grande no te mejora la rentabilidad, sobre todo cuando estás hablando de países diferentes. Otra cosa son las fusiones nacionales, y aquí, vamos a ver qué pasa con la de BBV Sabadell, porque ahora ha intervenido Banco de México por medio con ese posible impuesto a la banca que bajaría las estimaciones de BBVA, con lo cual vamos a ver cómo acaba esta historia. ¿Y en otros sectores, Víctor? Bueno, en otros sectores hay varias operaciones en marcha. Ya hemos visto
Ya hemos visto pues, la intención de alguna empresa de comprar Naturgy. No son fusiones por ahora, pero nosotros pensamos que dentro del sector energético sí que debe haber fusiones, ¿no? Todavía hay muchas empresas o varias empresas que están desequilibradas entre lo que es clientes y producción, y como se está demostrando ahora con la caída de precios energéticos, es muy peligroso estar en un lado solo de la cadena de valor, ¿no? Estamos viendo compañías generadoras con problemas, compañías con clientes con problemas, y sin embargo estamos viendo Iberdrola, que está perfectamente integrada verticalmente, cómo sus resultados siguen creciendo a tasas de entre el 5 y el 10% sin ningún problema, ¿no? Entonces creemos que sí, que va a haber operaciones. También, además, sabemos que hay todavía algunas empresas, como por ejemplo Endesa, que están participadas por Enel, en cierto modo. Hay desequilibrios, ¿no? En algunos países pues hay solo dos grandes operadores, como Francia, y en España, sin embargo, pues hay 4 operadores grandes. Están entrando las empresas energéticas de petróleo. Repsol ya me parece que ha conseguido el puesto tercero en número de clientes. Por lo tanto, en el sector energético sí que vemos posibilidad de operaciones. También en el sector hay sectores puntuales industriales, como por ejemplo se está viendo el sector de trenes, que también está a medias la operación de Talgo, y se rumorea, se quiere fusionar con otras empresas del sector, o puede haber compras. Normalmente estas operaciones empiezan por compras, ¿no? O sea, algún fondo de inversión compra una compañía, como por ejemplo el caso de Applus o tal, y realmente al final suelen terminar también en manos de otras grandes corporaciones del mismo nivel, ¿no? Entonces sí que esperamos adquisiciones. Luego, en empresas de pequeño y mediano tamaño, por ejemplo farmacéuticas en Europa, pues pensamos que también va a seguir habiendo adquisiciones, como las hay. Y incluso pues en algunas empresas de medios, aunque es complicado, puede haber también operaciones. O sea que sí, pensamos que puede haber en el medio plazo fusiones. Primero pensamos que este año 2024 va a ser más de adquisiciones, ¿no? Muy bien. Y bueno, por último, en el tema BBV Sabadell, que hablabas de las sinergias de costes, parece que tanto la prensa como Sabadell, por su parte de implicado, ve escaso, ¿no? La cuantificación que se ha hecho hasta el momento. Un poco la operación, Marisa, como lo ves desde desde el punto de vista. A ver, primero, lo que nos ha dicho BBV es que va a generar unas sinergias de 850 millones, de los cuales 750 son ahorros de costes. ¿Vale? Estos 850 representan aproximadamente el 40%, 42% de los gastos de Sabadell, de la parte doméstica de Sabadell, sí, excluyendo UK. Esto yo creo que está correctamente cuantificado, eso sí, porque es más o menos lo que hemos visto que se ha producido en cualquier otra fusión de las que hemos visto en los últimos 10 años. Eso sí, este ahorro de costes lo que supone es una gran reducción tanto de las personas como de las oficinas. En segundo lugar, los costes de reestructuración. Ahí yo creo que sí que han sido conservadores o, mejor dicho, optimistas. O sea, yo creo que es justo lo contrario. No han sido nada conservadores. ¿Por qué? Porque han estimado en el entorno de 1.450 millones de euros de costes de reestructuración. Pero aquí les falta por meter la ruptura de las joint ventures que tienen, mejor dicho, de los acuerdos que tienen con Amundi para tema de gestión de fondos y con BNP para custodia. Este coste puede ser entre 600 y 800 millones de euros, con lo cual iría contra, probablemente, no contra las sinergias, iría contra el capital inicial, con lo cual sería una entidad que descendería su capital en ese coste. Y en segundo lugar, estos costes de reestructuración representan en torno a 1,5 veces, si algo así más o menos, de los costes de reestructuración. En todas las fusiones que hemos visto anteriormente son entre 2,5 veces y 3 veces. Es decir, que si extrapolamos lo que ha pasado en otras, tendrían prácticamente que doblar estos ahorros estas
costes de su reestructuración. Con lo cual yo creo que se han puesto en el lado optimista de la balanza. Muy bien. Por último, por cambiarnos a algún otro sector, también hay alguna pregunta sobre Solaria, que suele salir siempre que nos sentamos a hablar de valores españoles por el comportamiento que ha tenido. Efectivamente, es muy volátil. Es una empresa que ha pasado de 5 euros a 20, de 20 a 9, de 9 a 12 y de momento va a seguir así. Realmente Solaria, como saben, ahora mismo es uno de los líderes en España de energía solar. Ayer mismo había una conferencia de presidentes de empresas de todo tipo, y entre ellos había presidentes de energéticas, y luego también las conferencias que hemos visto de resultados, tanto de Iberdrola como de Endesa, de Naturgy y de alguna otra compañía, y vamos a ver todavía los de Solaria que no han salido y los de Acciona Energía. Hombre, se piensa que los precios eléctricos que estamos teniendo en estos momentos son unos precios eléctricos totalmente sin sentido. O sea, nadie piensa que alguien va a mantener un activo para ganar cero. O sea, creo que cualquier compañía, un banco, pues si no le deja, por ejemplo, imagínense el Estado, cobrar ningún tipo de interés por hipotecas, pues no las da, ¿no? Aquí pasa lo mismo. Hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? El mercado de bolsa es un reflejo muy volátil de lo que son los fundamentales de las compañías, y entonces en función de cuál sea la estructura más o menos estable de resultados de las compañías, pues el valor a su vez es más volátil, ¿no? En el caso de Solaria estamos justo comentando lo que hablábamos, por eso he mencionado Acciona Energía y no he mencionado Solaria, ¿no? Porque ahora mismo estamos en un lado del péndulo en el cual están sufriendo las empresas generadoras, aquellas que no tienen clientes finales, porque Solaria lógicamente tiene muchos clientes. De hecho, el 70% de la producción que tiene se vende a clientes como por ejemplo Endesa, Repsol, Egip. Hay muchas compañías que le compran su electricidad a través de los famosos PPAs, y está más o menos son los PPAs que más o menos están a 30 y tantos euros por megavatio, ¿no? Pero es verdad que en este mes de abril hemos tenido los precios más bajos que nunca ha habido en la historia eléctricos, ¿no? Pero lo he comentado, ¿no? Ha sido porque primero está confluyendo una debilidad del consumo energético por la demanda industrial muy fuerte, con la mayor pluviosidad que ha habido en los últimos 15 o 20 años, aunque no lo digan ahora los ecologistas, ¿no? Hemos tenido 2 años de sequía, pero ahora tenemos los pantanos más llenos que nunca en casi todas las áreas, no digo en otras, pero en media en España están de los momentos más altos, hasta el punto que han obligado a Iberdrola, a Endesa y a muchas empresas a soltar agua, incluso cuando no se necesitaba electricidad, ¿no? Y eso es lo que ya coincido con el aumento fortísimo de energía solar que tiene que haber. Pero vamos a poner los puntos sobre las IES, ¿no? O sea, siempre en un sector, y ya pasó con los ciclos combinados y con muchas cosas, la oferta casi siempre tiene que ir, y es bueno que vaya por delante de la demanda. Si la demanda energética hubiera crecido muchísimo y no hubiera producción, estaríamos con el problema que estamos en el 2022, cuando los precios eléctricos en España, si se acuerdan, abrían todos los telediarios, que todos aprendimos lo que era un megavatio. Bueno, yo creo que casi nadie. Sabíamos el precio del megavatio, pero mucha gente no sabe lo que es un megavatio, pero estaba a 200 y pico, 400 euros, ¿no? Y ahora que está a cero, alguna vez sale en el telediario, pero no se vuelve más. Al final, el precio de equilibrio de la electricidad yo pienso que se va a situar alrededor de 40 euros por megavatio, ¿no? Y con 40 euros por megavatio las empresas como Solaria son muy rentables. Lo que pasa es que se ha invertido mucho en potencia solar y todavía tiene que llegar la demanda. ¿De dónde va a llegar la demanda? Todos sabemos que ahora mismo los coches eléctricos, ¿no?, que tienen detractores y fomentadores, pesan, pues me parece que es el 2% de todos los coches que hay en España. Pues sabemos que los data centers en España, por ejemplo, consumen solamente el 0,5% de la electricidad, cuando hay países como, por ejemplo, Irlanda, donde se consume el 20%, Holanda, donde se consume el 20 y tantos por ciento, Inglaterra el 10% y nosotros el 0,2%. Todavía no se ha regulado por parte de los políticos lo que es las baterías. Las baterías que ya están poniendo en países
pues os digo porque lo conozco de primera mano, como el Middle East, o sea, en Arabia Saudí ya están poniendo baterías para los temas solares, en Marruecos vamos retrasados en la regulación en Europa, porque en Europa sabéis que es el continente de la regulación, ¿no? Estados Unidos es el país de la innovación, China es el país de la fabricación y Europa es el país de la regulación. Por aquí estamos regulando, pero todavía no se ha puesto prácticamente ni una sola batería que no sea experimental. Entonces no se han puesto las baterías. Los coches eléctricos van mucho más despacio de lo que se suponía que iban a ir. Los data centers no funcionan, pues lo dijo Merlin hace poco, porque no hay regulación y no hay redes para enchufarlos, pero hay una demanda de data centers enorme. Entonces, todo eso se esperaba que iba a producir un hueco entre la demanda y la oferta. El hueco se iba a producir en 2025, 2026, pero se ha producido en 2024. O sea, sobra mucha oferta y Solaria produce. Y la demanda todavía no ha llegado porque tenemos una demanda muy débil industrial, tenemos unos coches eléctricos que no despegan, tenemos unas baterías que no se regulan, tenemos unos data centers que no se regulan y tenemos, por ejemplo, también el cambio que poco a poco intenta meter la Unión Europea, que es el cambio de todas las calderas que hay en España de gas, que con el tiempo tendrán que pasar a ser eléctricas, ¿no? Todo eso nosotros hemos estimado que para el año 2030 la demanda eléctrica tiene que prácticamente subir casi entre un 50 y duplicar en volumen. Todo esto lo han mencionado las compañías eléctricas y los clientes lo saben. Los clientes como Acerinox, clientes que consumen mucha electricidad. Lo que pasa es que con un precio a cero no quieren cerrar pues PPAs a 40, ¿no? Pero esto llegará. Entonces, lo que quiero decir con esto es que todos los activos de Solaria, de Endesa, de Iberdrola, de Acciona Energía y tal, tienen una vida útil que va alrededor de 30 años y que entonces, aunque un año esté el precio de la electricidad, supongamos que este año se va a quedar en 20 euros, como muy poco, porque la media hasta ahora, o sea, lo que estimamos que la media, incluso con el mes de abril, que ya en mayo ha empezado a subir algo, se mantenga bajo, pues va a estar en una media de 20 euros. Pero si en todo el resto de los 30 años que quedan, no sabemos cómo están, pero nosotros y mucha gente estima que van a estar alrededor de entre 30 y 40, bueno, pues creemos que toca sufrir en estos momentos, pero depende todo del horizonte de inversión que cada uno tenga, ¿no? Si tienes horizontes de inversión cortos, que casi todos lo tenemos en bolsa, pues hay que irse a cosas más seguras y si no, pues a cosas más largas, ¿no? Pues Santander, Telefónica estaba a 2 euros por acción Telefónica hace 2 añitos, ahora está casi a 4,5. Pues bueno, veremos un poco esas cosas. Muy bien, pues ya para finalizar, yo creo que la última pregunta y cumplimos con el tiempo, nos preguntan por la valoración de las participaciones de Criteria en la valoración de CaixaBank, ¿no? Que cómo puede afectar positivamente en ese entorno de tipos a la baja o cómo lo valoramos. Bueno, aquí siempre se produce un error de quién es el cotizado y quién es el dueño de quién. No me extraña porque Criteria era una entidad cotizada, luego hubo una fusión inversa. Para ya aclararlo, que creo que es importante aclararlo, la Caixa, Fundación La Caixa, que es lo que sería la antigua La Caixa, es la dueña de Criteria. Criteria tiene participaciones industriales, entre ellas la participación del 30% de CaixaBank, con lo cual las participaciones industriales de Criteria no afectan a CaixaBank. CaixaBank, a su vez, tiene alguna participación industrial como un remanente que le queda de Telefónica y de Repsol. Con lo cual, el pobre CaixaBank no puede hacer nada con las participaciones de Criteria, mucho me temo. Muy bien, pues queda aclarado. Yo creo que ha quedado, bueno, pues en general hemos visto en detalle el sector bancario, hemos visto otras oportunidades de inversión, las distintas posibilidades que sigue ofreciendo el mercado y bueno, pues les damos las gracias por su asistencia. Antes de finalizar, nos gustaría, si son tan amables, que rellenaran una encuesta que les pasaremos en este momento y nada, y nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima reunión. Muchas gracias, Marisa, Víctor, por colaborar esta tarde con nosotros y hasta la próxima. Gracias, Gemma. Muchas gracias. Gracias a todos.